Doctora Acevedo, bueno, mi pregunta va un poco redondeando también lo que estábamos hablando, era sobre la inmunidad de rebaño, esto qué es, en qué consiste y cómo se puede lograr, si los niños tenían un rol con respecto a eso. Claro, ahorita comienzo eso, nada más quería como retomar algo de lo que dijo la doctora, porque creo que puede confundir a quienes no necesariamente tienen la formación en inmunología, ¿no? Como dije yo en esa primera imagen que mostré, ¿no? La pregunta era enfocada hacia inmunidad natural y inmunidad vacunal, ¿no? Entonces dije, bueno, me parece que no es correcto porque inmunidad se refiere a que estés protegido y respuestas inmunes son aquellas que te dan ese estatus de estar protegido o no. Entonces puedes llegar por distintas vías, pero el concepto natural, la doctora está enfocándolo en los anticuerpos naturales que se generan, que de hecho en una de las imágenes hasta mencioné, y lo rodeé en rojo, ¿no? Dije, esto es algo bien importante, pero son dos cosas distintas. En ese caso, los anticuerpos naturales son una respuesta producida, pero la inmunidad natural, vuelvo a decir, es un estado. Entonces, a mí me parece muy importante esa distinción porque se está usando como si fuera sinónimo y no lo es. Es relacionadísimo, evidentemente, porque con las respuestas inmunes llegas a ese estado. Pero creo que eso es importante que no se pierda, ¿no? Y lo de adquirido, nunca me referí a adquirido como vacunal. Hice la distinción entre innato y adquirido, que son estas respuestas que están en los natos tomados. Entonces no hubo ningún error de definición ahí, ¿no? Más bien creo que a lo mejor no fui tan clara como hubiera querido y la doctora entendió algo que no quise decir, ¿no? O sea, lo adquirido es un tipo de respuesta que está intercalado con el innato, es decir, es mucho más cercana a la comunicación de lo que antes se creía. De hecho, comenté que no es de acá para acá innato, de acá para acá adaptativo, están interactuando, ¿no? Comunicándose de forma bidireccional, pero ese es el concepto de adquirido, ¿no? Y me referí a que la inmunidad se está alcanzando de manera natural con una infección y de manera vacunal, o sea, después de la vacuna, y nos está dando resultados distintos. Espero que eso aclare un poco cualquier confusión que se hubiera podido generar ahorita en esta participación, que creo que es muy buena la participación, pero cuando es así como abrupta a veces puede confundir un poquitín. No Entonces, tenía bueno, ninguna duda al respecto, yo, por si acaso. Lo vale. explicó muy bien, doctora. Muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias. Pues bueno, entonces nos vamos a la segunda pregunta, ¿no? Y era, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Y también la segunda parte de la pregunta era, pues, ¿cuál sería la contribución de los niños, ¿no? Y asumo, Patricio, que ahí podemos pensar también la relevancia de vacunar a los niños en ese aspecto. Entonces, bueno, voy a tratar de explicar muy brevemente lo que es la inmunidad de rebaño, aunque honestamente creo que el doctor Koch probablemente podría explicarlo mucho mejor, ya que él, pues su énfasis es hacia epidemiología, y este es un concepto central en epidemiología, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos un grupo de personas que están caminando y podríamos nosotros imaginar que aquellos que están rodeados en rojo, sus caras, son personas que ya están inmunes. Recuerden que es un estado, inmunes contra, en este caso, SARS-CoV-2. Y eso es un muy buen punto. Voy a hacer un paréntesis. A mí me molesta mucho llamarles vacunas COVID-19. Me causa mucha incomodidad porque, como dijo la doctora, las vacunas antes de COVID-19 se enfocaban en el agente patógeno. Lo correcto sería vacunas contra SARS-CoV-2, pero han sido tan mediocres en su capacidad de proteger a la persona contra una infección que en esencia, pues podríamos decir, aunque también son un poco mediocres, que sí son vacunas contra la enfermedad, no contra la infección. Es una cosa rarísima, ¿no? Entonces, bueno, eso era un paréntesis. Pero entonces vamos a pensar que estas personas, las 4 que están aquí marcadas en rojo, cuentan con una inmunidad generada porque se expusieron al virus de manera natural, ¿ok? Entonces, en esa población que estamos viendo ahí, esos 4 ya son inmunes. Todos los demás no lo están. ¿Okay? Ese concepto ahorita lo voy a volver a poner. Quiero que vean abajo los cuadros que yo puse, que es una S. ¿Ya pueden ver la presentación? Antes no se veía. Sí, Sí se se ve ve. correcto. Perfecto. Pues se me marcó que ahorita podían verlo. Ok, entonces tenemos un cuadro amarillo que dice S, que es de susceptible, luego un cuadro rojo que dice una I y le puse una F de infectado para no confundirlo con la otra I. Luego un cuadro en verde que dice una R, que es de recuperado. Y luego tenemos un cuadro azul que es IN de inmune y un cuadro nuevamente amarillo que es S de susceptible. Y hay que imaginar que podemos particionar a todos los que están en esta población que aquí puse en la foto, como si fueran de una de esas cajas, ¿de acuerdo? Están dentro de esa caja. Entonces,
Cuando se trata de una infección que antes no existía, un patógeno que antes no estaba, vamos a suponer, entonces toda mi población estaría en la caja amarilla, todos serían susceptibles. Y si es una población abierta como es la del humano, ese número puede incrementar con los nuevos nacimientos, cuando alguien nace. Y va a disminuir con las muertes porque te cayó un piano en la cabeza, muertes simplemente, no por el agente infeccioso, mueres, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a suponer, eso es una premisa, en matemáticas siempre podemos tener nuestras propias premisas y lo que obtengamos de ser tan bueno como las premisas que nosotros metemos. Mi premisa va a ser que todos tienen el mismo riesgo de infectarse, es decir, es homogénea la transmisión ahí y el riesgo de infectarse. Entonces, todos son susceptibles. ¿Cómo cambias a la caja de infectado? Pues habiéndote infectado. Es decir, va a haber un coeficiente de transmisión y una tasa de riesgo, de probabilidad de enfrentarte a ese virus, en este caso, y también va a estar relacionado qué tan efectivo es el virus para infectar una vez que te expusiste a él. Si todo eso se cumple, entonces va a haber individuos que de la caja S pasen a infectado. Si nosotros vemos los datos de la OMS, vemos que ha habido un número alto de infectados, ojo, infectados contabilizados, como ellos desde el inicio dijeron, que es si sales positivo en una de las pruebas, inicialmente PCR y luego fue PCR y la prueba de antígenos, ¿de acuerdo? Entonces, hay un número de infectados, pero no es el 100% de la población mundial, ¿no? De los casi 8,000 millones, pues no sé ahorita en cuánto vamos, pero es un número considerablemente menor. Eso sería aquí mis infectados. ¿Cómo puedo tener cosas que se agreguen que no vengan desde ese? Pues con nacimientos de niños infectados. Si es una infección que se puede transmitir de una madre hacia un hijo, podrían nacer niños infectados. También va a haber muertes, también porque te cayó un piano en la cabeza, y va a haber muertes por COVID en este caso. Entonces va a haber un porcentaje de infectados que va a morir. ¿Cuál es ese porcentaje? El último cálculo es de 0,2%, la tasa de letalidad por caso, por infección. Ahora, no te quedas ahí, no es solamente o estás susceptible o estás infectado, te puedes recuperar. Entonces, ¿cómo pasas al recuperado? Pues tu sistema inmune actuó, tomaste los medicamentos que te pueden ayudar, no sé, nos vamos a poner aquí a describir todos, pero hay muchos tipos de tratamientos que pueden ayudar y la persona se recupera. Y aquí también puede haber muertes no por el virus, muertes por otros motivos. Muchos modelos paran aquí. Pero lo correcto es tomar en cuenta aquellos que ya son inmunes, es decir, aquellos que ya no van a regresar a la población susceptible. Pueden nacer personas inmunes. Si, por ejemplo, la madre le transmitió al bebé inútero o con la lactancia inmunidad. Y pueden morir también por otras causas. Y si la inmunidad se va perdiendo, otra vez podrían volverse susceptibles. ¿De acuerdo? Ok, si esas cajas se entienden, el cómo vamos pasando de uno a otro, podemos entender que si el número de susceptibles en la población disminuye e incrementa el número de inmunes, entonces le va a costar mucho más trabajo al virus en esa población seguirse diseminando. Si solo son 4, como en este ejemplo, los que tienen inmunidad, a ese virus no le va a pasar absolutamente nada en términos de tener más problemas en su transmisión. Pero si de repente es el 70% de la población que yo hubiera marcado con esos círculos rojos, los que están inmunes, le cuesta mucho trabajo al virus saltar a los otros. De alguna manera, esta inmunidad está protegiendo a gente que no está inmune. No sé si ese concepto queda claro. Eso es a lo que se refiere la inmunidad de manada o inmunidad de rebaño, según el animal que les guste, es uno de los dos conceptos, no importa, es yo estoy protegiendo a un grupo sin que todo el grupo tenga que estar inmune. Ese es el concepto, ¿ok? Se había calculado para SARS-CoV-2 que se requería una inmunidad de rebaño o de manada del 70% para que esto parara, que quiere decir para que ya no se esté diseminando en la población el virus. Eso no ha funcionado y las últimas publicaciones, la 17 y la 18, en la lista que les di, hablan de que no, que en realidad tiene que ser el 90% de la población que estuviera vacunada para que esto se detenga. Ahora, les recuerdo que la población mundial es de casi 8,000 millones de personas. Están diciendo que tendría que haber 90% de esa población que tendría que estar inmune. Ok. Ahora, otra cosa importante, la inmunidad de rebaño no especifica si es
inmunidad vacunal o inmunidad natural. Y por eso hice esa distinción al inicio de la primera pregunta. Implica el estado de la persona. Si eres inmune contra eso, ya no te hace daño y sobre todo, ya no lo transmites. Eso es crucial. Si tú sigues transmitiendo, pero no te enfermas, entonces no estás siendo inmune desde la perspectiva de inmunidad de manada o de rebaño, porque lo sigues transmitiendo. Seguirías siendo, para fines prácticos, como si estuvieras dentro de esta cajita de susceptibles, que si se enfrenta al virus, se va a infectar y puede diseminarlo en la población. Entonces, ese cálculo nuevo del 90% que dijeron fue un grupo de personas de España que publicaron en Scientific Reports recientemente y dijeron, no, nos equivocamos, no era 70%, tenemos que vacunar al 90% de la población para que logremos tener ese umbral pasado de la inmunidad de rebaño y ya no circule el virus. Están obviando un punto bien importante. El hecho de que estas vacunas no evitan la infección y la transmisión. ¿Por qué? Porque como mencioné en la primera parte de las preguntas, de la pregunta que me hicieron, estas vacunas no inducen una respuesta de inmunidad mucosal, la de las mucosas, que sí generamos de manera natural. Por lo tanto, si a mí me tose alguien con SARS-CoV-2, con mucha carga viral, y me tose y me cae en las mucosas, o como algo que está infectado con el virión, porque vuelvo a decir, tenemos transmisión fecal-oral, lo sabemos, ¿no? Yo me enfrenté, mis mucosas ya tuvieron a ese virus y yo estoy vacunada, vamos a suponer. Tengo altos niveles de IgG circulando en sangre, pero el virus no está en sangre, el virus está en las mucosas, en ese epitelio. Y si logra entrar porque encontró los receptores adecuados y las barreras iniciales que les mencioné, que no son inmunes, sino son barreras físicas y químicas, no funcionaron, va a empezar a replicar. Va a lograr hacer copias. Mi sistema inmune innato lo va a ver y va a alertar al adaptativo. Y yo ya tengo mis anticuerpos. Y entonces esos anticuerpos van a empezar a hacer lo que tengan que hacer, va a haber migración de células, va a controlarme hasta cierto grado la enfermedad. Pero yo tuve varios días de tener el virus haciendo copias y yo puedo transmitírselo a alguien más. Así que desde esa perspectiva, estas vacunas no nos van a permitir alcanzar inmunidad de rebaño jamás. No así la inmunidad que se adquiere por infección, porque esa sí nos previene justo de continuar infectando a otros. Entonces, eso es bien importante porque en estos 2 años, sobre todo en el último año, cuando ya se empezaba a avecinar lo de las vacunas, en la prensa, en los medios, tristemente algunos colegas académicos y médicos, que no sé si es con sapiencia al respecto o sin saberlo, empezaron a decir que la inmunidad de manada o de rebaño solamente se adquiere a través de la vacunación. Y eso no es correcto, eso no es cierto. Les diría que revisen cualquier libro de inmunología y de epidemiología, pero ahorita voy a acotar y decir, revisen cualquier libro de inmunología o de epidemiología que haya sido publicado antes del 2021. Porque la ciencia anda un poco rara en términos de lo que está publicando ahorita. Y verán que no había una distinción, y claro que no la va a haber, porque lo importante es el estado. ¿Estás inmune o no? ¿Puedes evitar el contagio y la transmisión o no? Y en este caso, si las vacunas hubieran funcionado, se hubiera sumado a la cajita azul de las personas que ya contaban con inmunidad. Y hubiéramos podido en algún momento llegar a ese 70% que habían calculado y el virus estaría simplemente circulando de forma endémica como muchísimos otros virus, ¿ok? Pero como las vacunas no están funcionando de esa manera y una buena parte de las poblaciones en diversos países, no en todos, se quedaron aislados, pues no, la población está en esta cajita amarilla todavía, susceptibles. Así que no se va a poder llegar a una inmunidad de manada de esta manera. Si esto está claro, entonces vámonos con justo lo que el año pasado, en marzo del año pasado, en la revista Nature sacaron. Es esta imagen que está aquí, que decían, es que no estamos pudiendo llegar a la inmunidad de rebaño porque hay mucha disparidad en cómo se están distribuyendo estas dosis, ¿no? Israel pues ya está llegando casi al 60%, esto era en marzo del año pasado, con al menos una dosis y el 50% de su población ya estaba completamente vacunada. Recuerden que completamente vacunado es un concepto tremendamente plástico en estos tiempos. Completamente vacunado, si continuamos esta tendencia, va a ser tener 27 vacunas encima, ¿no? En ese momento eran 2. Reino Unido, ¿no? Pues en marzo del 2021 era mucho más bajo. Si tenemos aquí Jordania o India, pues era muchísimo menos de incluso el 5%.
Ellos dijeron, es por eso que esto no está parando, ¿no? El asunto es que actualmente, y esta es una imagen que generé hace unas horas en mi computadora, con los datos de la OMS que cura la Universidad Johns Hopkins, y pueden ver que hay países que tienen muy altos niveles de vacunación completa, esas dos, las iniciales completas, ¿no? Australia con 82.63% de su población vacunada, sí, Canadá casi el 82%, Nueva Zelanda casi el 80%, muy altos niveles, ¿no? India muy cercano a ese 60% que algunos manejaban, está alejado del 70%, pero digamos que de Reino Unido hacia arriba tenemos esos altos niveles de vacunación. Ahora, ¿qué les parece a ustedes si exploramos estas gráficas, ¿no? Un poquito más? Vamos a ver. Entonces, dejo de compartirles eso y me voy ahora a compartirles esta página que en otras charlas ya les he mostrado. Es justo la página de Our World in Data, que es la que está curando la Universidad Johns Hopkins. Y tengo aquí marcados justos a esos países: Australia, Alemania, Italia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Y aquí podemos ver los casos, por ejemplo, los casos por millón de personas. Lo voy a quitar aquí nada más para que veamos tal cual casos. Y aquí estamos en diciembre del 2021 hasta la fecha. Y podemos ver unos comportamientos muy interesantes. Vámonos a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está muy bajita la escala porque obviamente estoy mezclándolo con países que tienen muchas más personas. Por eso se ve tan chiquito. Pero vean ustedes ese comportamiento tan extraño. Prácticamente Nueva Zelanda no tuvo nada y ahora que tiene más del 80 y tantos por ciento de la población vacunada, tenemos ese pico en casos. Estados Unidos, con un pico en casos que no se había visto nunca en la pandemia, nunca. Ni cuando no había vacunas, ni cuando no sabían cómo se podía evitar los contagios, ¿no? Australia, Italia, Alemania. Esos son casos. Y entonces yo sé que mucha gente dice, bueno, pero nunca dijimos que iba a evitar los casos. Bueno, sí lo dijeron. Pero si fuera así, entonces, ¿para qué están hablando de la inmunidad de manada, de rebaño? No tiene ningún sentido. Si dicen, es que nunca dijimos que iba a evitar la transmisión y la infección, entonces es un poco esquizofrénico esperar que logremos inmunidad de manada o de rebaño con las vacunas. Vamos a ver, están evitando las muertes, que sería la manera más objetiva, con todos los errores que hay en la manera en la cual se diagnostican los casos de COVID, de ver si está funcionando, y vemos cosas muy interesantes. Nueva Zelanda también con un incremento que casi no se ve por el hecho de que tienen muy poca gente, que a lo mejor pueden verlo al final, poquitito elevado. Australia, ¿qué pasó ahí? Más muertes, ahora que más del 80% de la población está vacunada. Italia, que está a un nivel equiparable a algunos de los puntos durante las otras oleadas, ¿no? de la pandemia. Alemania, Estados Unidos, ¿qué pasó ahí? Casi 70% de la población vacunada y tenemos picos que son más altos en muerte que al inicio de la pandemia, cuando todo el mundo estaba tremendamente estresado. Y yo sé que podrán decir, a ver, pero es que la tasa de letalidad por caso ha bajado, ¿no? Y tendrían razón. La tasa de letalidad se determina, la estoy buscando aquí, no la encuentro, aquí está, por cuántas muertes hay con respecto a el número de casos. Estados Unidos ahorita está en un punto alto, así que no sería real. Italia ha bajado. ¿Por qué? Porque hay muchísimos casos. No es un indicador tan fehaciente si lo que estamos tratando de hacer es evitar sobrepasar a los hospitales, por ejemplo. La lógica de todo lo que nos dijeron, los confinamientos y demás era, ok, no es una infección que cause tanta muerte, pero estamos colmando a los hospitales. ¿Recuerdan la gráfica que les mostré hace rato de muerte? Están igual que al inicio de la pandemia. ¿Y ahora ya no están colapsando o qué pasó? Hay muchos problemas en ese sentido que yo lo que creo que está mostrando es que las vacunas no están cumpliendo su función de poder evitar la transmisión. Y eso, bueno, lo sabemos en realidad, ¿no? No es de que yo crea, sabemos que eso es así. Entonces, un segundo, Patricio, ya casi termino aquí. ¿Qué pasa con la parte de los niños? Los niños, es todo un tema, ¿no? ¿Cuál va a ser su papel en términos de la inmunidad de rebaño o de manada, de manera de infección natural, la inmunidad que hayan adquirido por una infección natural o con la vacuna? Los niños sabemos que tienen menor susceptibilidad de enfermar, y aquí no les puse referencias, la verdad es que ya no me da tiempo de incorporarlas, pero en las charlas que he dado al respecto de este tema en particular, están todas las referencias, y en el canal de Acacia Comunidad he compartido mucho material al respecto. Sabemos que tienen mucha menor susceptibilidad de enfermar.
no así de infectarse. Los niños también se infectan, pues claro que se infectan. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ahora dicen es que ahora hay casos de niños positivos, casi asintomáticos, digamos, y antes no? Bueno, no era tan común antes que a los niños los mandaron a hacer las pruebas. Empezaron a hacerlo cuando los medios dijeron los niños también se pueden enfermar. Ahí hay una corresponsabilidad, pero bueno, los niños sí se infectan, pero sabemos y es prácticamente consistente. Todos los estudios demuestran que la susceptibilidad de enfermar es muchísimo menor. La letalidad, por ejemplo, se establece en 2 en 100,000. Ese fue el último estudio que yo vi con respecto al tema. Fue publicado en Lancet, no tiene un autor como tal, es un grupo, un consorcio que es el COVID-19, no me acuerdo del nombre, algo de COVID-19, se publicó en Lancet. 2 niños por cada 100,000. Es una tasa muy, muy, muy baja. Entonces, no estoy diciendo que los niños no puedan tener problemas, claro que pueden, pero es muy bajo. La probabilidad es bajísima. Muchísimo menor riesgo de COVID-19 severo. No es ignorable. Si vemos que cualquier niño importa, ¿no? Claro que importan, pero el riesgo es matemáticamente casi como cero. ¿Cuáles niños pueden tener problemas? Aquellos que tienen una predisposición hacia reacciones inflamatorias muy, muy, muy severas, síndromes ASIA, cosas así. Pero en general no les pasa y tienen buena respuesta inmune. Por lo tanto, desde la perspectiva de la inmunidad que se genera tras la infección, los niños juegan un papel muy importante en esto. ¿Por qué? Por las cajitas, ¿recuerdan? Los niños están disminuyendo esta cajita amarilla de susceptible y están poniéndose aquí en la cajita de soy inmune después de haberse infectado y recuperado. ¿Qué es lo que pasa con las vacunas? Bueno, ya dije que la vacuna no está generando ninguna posibilidad de frenar la infección. Así que desde el punto de vista de la vacuna, ni los niños ni los adultos están jugando un papel para generar inmunidad de manada. Creo que aquí termina esta parte, Patricia. Doctor Koch, ¿usted cree que en base a, bueno, hemos ido avanzando en esta información, ¿usted cree que con los datos que tenemos ahora actualizados, se cumplieron realmente las premisas que se pensaban con respecto a la vacunación en Chile? O sea, algo se esbozó en la presentación. O sea, cumplieron el hecho de que no iban a ser capaces de infectar, no iban a ser capaces de transmitir, o sea, iban a poder entregar esta seguridad a las personas y disminuir las muertes, por ejemplo. Bueno, cuando uno compara el exceso de mortalidad, y ustedes pueden ver acá Japón, ya sabemos que Japón implementó una estrategia basada en enfoque de riesgo, es decir, no vacunación masiva, vacunación dirigida, en general no están usando mayormente refuerzos actualmente, no cerraron colegios, ¿verdad? Etcétera. Y aquí tenemos el caso de Chile y el exceso de mortalidad por toda causa, cualquier causa en Chile. Así que ahí uno debería preguntarse, bueno, aquí tenemos dos diferentes enfoques de manejo, independiente de que se estén dando premios a Chile, etcétera, por el manejo de la pandemia. La verdad de las cosas es que vamos a ver que eso puede ser algo, no quiero decir tramposo desde el punto de vista del manejo, porque no estamos considerando la dinámica, ¿no es cierto?, del virus, ¿ya? Y cómo este interactúa epidemiológicamente con la población. Y aquí, en los virus respiratorios, y esto lo aprendimos bien, ¿ya? Esta teoría, la transición endémica, lo aprendimos bien con la influenza. Y aquí, a mí como epidemiólogo, una de las cosas que me fascina de la información que logramos obtener, porque cuando ocurre una epidemia, tenemos un experimento natural. O sea, nadie está aquí controlando el experimento, suponemos, ¿verdad? O sea, está ocurriendo en la población y por lo tanto todos los datos que nosotros vamos capturando nos permiten aprender. Y lo que aquí se confirmó fue lo que ya se había visto con el H1N1. Llega el virus H1N1, ¿verdad? Y nos ataca. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? El alfa o el fundador, ¿no es cierto?, el ancestral, pega muy fuerte en la población. Pero luego aparecen las mutantes. ¿Y qué aparece con las mutantes? Que son variantes de escape. Y se generan estas variantes de escape producto, por un lado, de la interacción con el sistema inmunológico de las personas a las que va infectando.
y por, en este caso también, otra presión positiva, por la inmunidad con vacunas. ¿Sí? Hemos visto que en general, ya, las últimas variantes surgieron en vacunados, ¿ya? La Omicron, por ejemplo, en Sudáfrica, surgió en personas vacunadas. Ahora, ahí en la diapositiva lo que ustedes pueden ver es Singapur y la secuenciación en tiempo real. Y ustedes van viendo cada colorcito de esto es la variante que va apareciendo. ¿Mm? Entonces, la última que está acá, ya hacia la derecha, ¿no es cierto? El gráfico, febrero-marzo, es Omicron. ¿Mm? Luego tenemos el caso de Sudáfrica. Sudáfrica, el mismo caso, secuenciación en tiempo real. Esto es súper importante. Cuando llegó el 2009, el virus de influenza, no teníamos esa capacidad. No sé si me explico. No podíamos seguir en tiempo real la aparición de estas variantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo supimos después. Entonces, aquí no, en tiempo real fuimos teniendo información, capturando información de secuenciación de cómo iban apareciendo las distintas variantes y cómo iban dominando las distintas fases de la epidemia. Y acá está ya sintetizado este fenómeno de transición endémica. Ustedes pueden ver en la diapositiva, se ve bien, es una diapositiva que tiene 4 picos, que son las ondas 1, 2, 3 y 4. ¿Se ve eso o no se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Voy a seguir con el caso de Sudáfrica porque luego de haber evaluado varios casos paradigmáticos, este me pareció el más robusto desde el punto de vista epidemiológico. Para mostrar este fenómeno de transición endémica, la línea quebrada es el número de casos positivos, ¿ya? Número de casos positivos a través de PCR, que es otra cosa que hay que discutir, si era necesario, ¿verdad?, montar estrategias de PCR para seguir un virus, digamos, de estas características. Eso también es discutible y es opinable. Y luego tenemos en la línea continua lo que es mortalidad por millón. Ustedes ven que cuando hay un pico en la onda 1 del virus ancestral o fundador, también hay un pico de mortalidad. Luego viene el beta, volvemos a ver, ¿no es cierto?, la onda, ¿no es cierto?, el pico de la onda beta, esta es la variante beta, ya no es alfa, la ancestral desaparece y aparece beta, y volvemos a ver otro pico en el número de casos. Y volvemos a ver otro pico en el número de mortalidad, en la tasa de mortalidad. Y luego vino Delta. Delta fue claramente más contagiosa. Y por lo tanto lo que vemos ahí es un pico grande, ¿no es cierto? Un pico muy grande, ¿no es cierto?, producido por Delta. Pero ¿qué es lo que ocurrió con la mortalidad? La mortalidad fue muy similar a la de las anteriores variantes. Esto significó que entró el virus en transición endémica. Es decir, está apareciendo variantes de escape altamente contagiosas, pero menos virulentas, menos letales. Lo mismo que pasó con H1N1. El H1N1 circulante hoy día es muy poco virulento y muy poco letal. Entonces, por lo tanto, tenemos que considerar este fenómeno de transición endémica. Y luego aparece Omicron. Y en Omicron vemos este fenómeno, ¿no es cierto?, ya consolidado. Es decir, Omicron ya es una variante francamente endémica o de transición endémica avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vemos ahí es lo que se llama desacoplamiento de curvas. ¿Se fijan ustedes que las curvas estaban acopladas? Pic de casos, pic de muertes, pic de casos, pic de muertes, pic de casos, pic de muertes. ¿Qué sucedió con Omicron? Pic de casos, no hay pic de muertes. ¿Por qué razón? Porque tanto la tasa de hospitalización como la letalidad por Omicron es muy bajita. Muy bajita. Afecta siempre a población de alto riesgo, ¿ya?,
pero aún ahí es bajita. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que ya el virus mutó a una variante endémica. Y esto es sumamente importante de considerar, porque ese es el que se está expandiendo en toda la población. Los vacunados y no vacunados susceptibles que aún no se habían enfermado. Recordemos, como dijo la doctora Acevedo, que existen los susceptibles. Una epidemia en general se controla o se apaga una vez que ha infectado a los susceptibles, ¿ya? Y aparecen las variantes, en el caso de los virus respiratorios como este, aparecen variantes endémicas de transmisión endémica. Yo quiero hacer aquí un alcance que es sumamente importante cuando nosotros consideramos la inmunidad de rebaño. Esa cifra del 70-90% es muy relativa, porque en Chile, por ejemplo, nosotros logramos inmunidad de rebaño muy rápido contra sarampión, parotiditis, rubiola, con la triple vírica. ¿Y dónde vacunamos? En la población susceptible, más susceptible, en la más vulnerable. ¿Quiénes son? Los niños. ¿Y con qué tipo de vacunas? Con vacunas con patógenos débiles. ¿Qué es un patógeno débil? Es un patógeno endémico, podría decirse, ¿ya? Que causa una enfermedad muy leve o asintomática. Muy similar a lo que estamos observando ahí con Omicron. Es, por decirlo de alguna manera, esta expansión de Omicron está inmunizando a las personas masivamente, sin matarlas, y produciendo una enfermedad leve, una gripe, un estado gripal, y en muchos casos con síntomas muy leves o asintomáticos. Y se está expandiendo y se ha expandido en forma muy rápida, y yo lo celebro porque eso nos está permitiendo, y la verdad es que ya estamos fuera de la pandemia, por decirlo de alguna manera, la pandemia letal, aquella que mataba a un 1% de la población. Porque eso es básicamente por donde se mueve la tasa de letalidad, y que solo supera, digamos, el 4% en ancianos institucionalizados, personas con factores de riesgo, etc. Entonces yo quisiera dejar claro entonces este concepto de transición endémica. ¿Para qué? Para que la gente no tenga miedo. ¿Por qué no pudimos educar a la gente sobre estos conceptos de epidemiología básicos? No se asuste porque, mire, ya viene esta variante, esta otra variante. El mensaje fue el contrario. El mensaje fue, apareció la variante Delta, que es más terrible por el número de casos, pero la letalidad no era más terrible, era 50% menor. Lo mismo con Omicron. Con Omicron ya es exigua la letalidad que tiene, la virulencia que tiene. No es nula, no es nula, ¿ya? Vamos a tener casos que se agravan y que hay que tener camas, digamos, de UCI, pero ya no estamos ocupando, ¿no es cierto?, ya no tenemos esa necesidad de tener sobrecupos de camas críticas, ¿no?, que tuvimos al principio, y eso lo aprendimos bien con influenza, que tener camas críticas nos ayudó a enfrentar el primer golpe de la pandemia. Y luego identificamos la población de riesgo, y ¿a quién nos íbamos? A proteger a la población de riesgo. Y no cerrábamos el país, manteníamos las escuelas abiertas, etc. El concepto de inmunidad de rebaño desde el punto de vista epidemiológico, porque ya la doctora lo ha explicado muy bien desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista epidemiológico, es cuando tú logras, ¿ya?, una inmunidad en una población susceptible capaz de forzar la salida del virus. Y no necesariamente es un porcentaje. Cuando vacunamos contra sarampión, cuando vacunamos contra rubiola, cuando vacunamos contra parotiditis, cuando vacunamos contra tétano, etc., lo que logramos con estas vacunas es producir inmunidad de rebaño muy, muy robusta, muy dura, y por eso prácticamente desaparece. La poliomielitis, por ejemplo. No estamos vacunando a adultos ni al 70% de la población. ¿A quiénes estamos vacunando? A los niños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque estas vacunas efectivamente
efectivamente eliminan, ¿no es cierto?, el riesgo de infección, ¿ya? Con estos patógenos débiles. Son patógenos vivos, débiles, activos. Y por lo tanto, entonces, uno tiene que hacer esta salvedad de qué tipo de vacuna estamos hablando. El decaimiento, ¿no es cierto?, de la respuesta inmunológica generada por vacunas ya es un hecho confirmado, corroborado por multiplicidad de estudios, y en todas las vacunas que están en uso existe este decaimiento, que prácticamente a los 6 meses es cero. Es decir, la protección que ofrecían, ¿ya?, desde el punto de vista de neutralización, ¿ya?, porque ahí estamos hablando del fenómeno biológico. Otra cosa es la eficacia epidemiológica. Por favor, no confundamos los dos conceptos. Una cosa es la evidencia biológica, otra cosa es la evidencia clínica y otra cosa es la evidencia epidemiológica. La evidencia biológica ya es robusta, es decir, la evidencia biológica muestra que la inmunidad que ejercen estas vacunas, que es básicamente humoral, ¿ya?, contra spike protein, y en el caso de la plataforma de Sinovac con virus atenuado, mucho contra spike protein y contra nucleocápside, pero contra ningún otro antígeno, ¿ya? Y esa plataforma podríamos también discutirlo después, que tiene otras desventajas, que el virus lo petrifica. Y cuando petrifica el virus, pierde su capacidad antigénica. La mayor cantidad de sus proteínas quedan totalmente desnaturadas, petrificadas, como si fuesen de cemento, y ya no tienen capacidad de inducir, ¿no es cierto?, respuesta inmunológica, y por eso necesitan coayudantes muy, muy sólidos. Pero aún así ya sabemos que la plataforma de virus inactivado o virus muerto, si le queremos aplicar un concepto más común, para que la gente lo entienda, la gente que no necesariamente se mueve en el ámbito de la virología o la medicina, este virus tiene muy poca capacidad antigénica, y por eso la inmunidad que ofrecen es temporal, es pobre, ¿ya?, desde el punto de vista de su durabilidad, etc. Entonces la evidencia biológica es robusta. Aquí tienen cómo decae la inmunidad, ¿ya?, de las distintas vacunas. Aquí tenemos comparada la de Moderna y la de Pfizer. Observen ustedes, ¿no es cierto?, la caída, digamos, en anticuerpos, en el título de anticuerpos neutralizantes. Aquí tenemos también el mismo fenómeno, y fíjense ustedes, los puntitos azules que se ven ahí arriba, los puntitos azules, ¿no es cierto?, es básicamente la efectividad neutralizante. Estamos hablando de efectividad biológica de, ¿no es cierto?, la vacuna de Pfizer y la de Moderna contra Delta, ¿no es cierto?, en azul, y verdes contra Omicron. ¿Qué ocurre contra Omicron? Es mucho más débil la capacidad, ¿no es cierto?, de inmunización que tienen desde el punto de vista biológico, de anticuerpos, del título de anticuerpos. Como ustedes pueden ver, a los 91 días prácticamente nada. Entonces estamos hablando aquí de que estamos usando la misma vacuna, ¿no es cierto?, que se usó contra Delta, y refuerzos que se planificaron para una variante epidémica, ¿ya?, tratando de actuar sobre otra variante, que en este caso es Omicron, y como les mostré, Omicron ya es una variante de transición endémica, produce una enfermedad leve, y al mismo tiempo estas vacunas son muy poco efectivas, ¿ya? Al menos, por ejemplo, aquí las dos que estoy mostrando. Otra cosa que es interesante y que tenemos que entender para contestar la pregunta acerca de las vacunas lograban prevenir la infección, íbamos a alcanzar inmunidad de rebaño con las vacunas. Antes de esta epidemia, todo epidemiólogo formado, ¿no es cierto?, en la escuela, digamos, tradicional, no la escuela antigua, sino la escuela tradicional, ¿ya? Estoy hablando de lo que sabíamos ya manejar epidemias como, por ejemplo, influenza. Sabíamos que usar vacunas con fugas en medio de una epidemia masivamente es un error. ¿Por qué es un error? Porque, por un lado, las fugas significan que van a generar variantes de escape.
Y esas fugas significan además que no previenen infección. Fíjense ustedes ahí en las cargas virales de personas que tenían sus esquemas completos de vacunación, sus esquemas completos de vacunación, y los que no estaban vacunados. En los sintomáticos, los que mostraban síntomas de COVID y los que no mostraban síntomas de COVID. Prácticamente la misma, es decir, ni carga viral, no reducían. A ver, no había menor riesgo de infección y no hay menor riesgo de disminuir la carga viral. Y por lo tanto, lo que está en cuestionamiento hoy día es si disminuye el outcome clínico. El biológico ya lo vimos. Decae la inmunidad biológica, pero otro es clínico, es decir, gravedad. ¿Fueron las vacunas o fue la transición endémica del virus la que está apagando la epidemia? Y esta confusión que se genera, los estudios no la resuelven. Esto se llama factores de confusión dentro de un estudio epidemiológico. Pero ¿por qué escogí el caso de Sudáfrica? Porque Sudáfrica estaba, estas ondas que ustedes ven ahí son con menos del 40% de la población vacunada, alrededor del 30%. Por lo tanto, gran parte del control de la epidemia se dio por la transición endémica del virus, ¿ya? Y la inmunidad de rebaño que empezó a ser alcanzada, ¿no es cierto?, posiblemente en la población de menor riesgo y que prácticamente detiene la transmisión del virus, digamos, más allá. Yo soy bastante escéptico de que los virus envueltos, influenza, coronavirus, se logren controlar con vacunas. Es decir, apaguen infección o no. ¿Por qué razón? Porque la historia y los esfuerzos de inmunización en virus respiratorios envueltos es un fracaso. Fíjense ustedes que la primera vacuna que existió contra coronavirus fue para coronavirus bovino y se empezó a usar porque mataba, digamos, las crías, ya producía una disentería, digamos, el coronavirus bovino. Y es un beta coronavirus también. Y resulta que no tenía ninguna efectividad prácticamente, se generaban las variantes y mataba finalmente a todos. Se dejó de usar esa vacuna. Y estoy hablando de los años 90. Todos los esfuerzos de inmunización contra virus envueltos respiratorios, digamos, como los coronavirus, para lograr vacunas similares a la sarampión, a la parotiditis, a la rubiola, estas vacunas que sí realmente logran, ¿no es cierto?, inmunidad de rebaño y sí logran, digamos, apagar las infecciones, incluso prevenirlas, prevenir pandemias, digamos, o epidemias. A diferencia, estas vacunas no lo logran. ¿Por qué? Porque no tienen patógenos débiles. Aquí tenemos un patógeno débil, Omicron. Omicron perfectamente podríamos usarlo, una hipótesis, como patógeno débil para inmunización con el esquema clásico, ¿no es cierto?, de vacunación. Pero aún así, como yo les digo, soy escéptico. ¿Por qué razón? Porque estos virus continúan mutando por selección natural. Van a continuar mutando porque el virus, su mayor ventaja es ser transmisible y no matar a la víctima. Y eso es cuando logra, un virus exitoso es el que logra hacerse endémico. Ese es un virus exitoso. Un virus que no logra hacerse endémico, virus altamente letal, ébola, por ejemplo, que tiene brotes ocasionales, es muy poco eficiente. ¿Por qué razón? Porque no es capaz de generar muchas variantes de escape. Además que, al ser severo, mata a su víctima y prácticamente no logra transmitirse al ritmo y la necesidad que necesita. Respecto a el otro fenómeno de inmunidad de rebaño, que hablamos de los niños, ¿ya? Y aquí estoy hablando específicamente de niños, ¿no es cierto?, que tienen la infección por SARS-CoV-2.
Las series epidemiológicas muestran que el 90% de los niños, hasta los 12 años, el 90% tiene, cuando se infecta con SARS-CoV-2, no tiene o presenta síntomas. Hasta el 90%. Y además, ¿qué observó en este estudio? Este es un estudio muy importante, y por eso lo seleccioné. Mostró que los niños, en relación a los adultos, tenían una inmunidad muy robusta contra coronavirus alfa y beta, contra la spike, contra la nucleocápside, contra el RBD, contra varios epítopes, o varios antígenos en realidad. Una cosa es el concepto de antígeno y la otra cosa es el epítope donde se unen los anticuerpos, por ejemplo, o que reconocen las células T, por ejemplo, ya inmunidad celular, inmunidad humoral. Entonces, ¿qué teníamos acá? Claramente mayor, ¿no es cierto?, inmunidad, ¿no es cierto?, contra tanto alfa, beta, y era espontánea, y además inmunidad cruzada. Fíjense ustedes acá, tenemos acá SARS-CoV-2, y más encima desarrollan inmunidad contra el HQ1, el OC43, todos estos son coronavirus, los betas y alfa. Hay 7 que afectan al humano. Posteriormente, ya, en este otro estudio, ya se mostró que había, ¿no es cierto?, inmunidad preexistente. ¿Sí? ¿Por qué? Por exposición a otros SARS-CoV-2. En este caso, a otros SARS, perdón, ¿ya? Este es un estudio muy importante, es decir, las personas que tuvieron SARS, ¿ya?, por ejemplo, muestran inmunidad cruzada contra SARS-CoV-2. Esto nos dice que la inmunidad natural, esa que es adquirida, adquirida por infección natural, no por una infección mediada por vacuna, por una infección natural, y no mediada por la infección de vacunas de primera generación que son patógenos completos. Por lo tanto, hay que hacer esta aclaración siempre. Esta inmunidad natural, que nos referimos a infección natural por SARS, las personas que se infectaron por SARS en 2003 tenían inmunidad cruzada con SARS-CoV-2. Y las personas que se infectan con SARS-CoV-2 tienen inmunidad natural, o sea, inmunidad, ¿no es cierto?, contra el SARS. ¿Ya? Se cruzan las inmunidades entre los coronavirus, y esto es evidencia muy, muy importante, ¿ya? Y este estudio, que es epidemiológico molecular, que también lo considero uno de los más importantes, muestra también que muchos de los sujetos que eran asintomáticos, ¿ya?, e incluso cuando se hacía un barrido de población para estudiar respuestas inmunes que preexistentes, mostraron que efectivamente muchas personas ya tenían inmunidad cruzada por haber sido expuestos a otros coronavirus. Es decir, mucha gente es no o poco susceptible o no susceptible desde el comienzo de la pandemia, producto que ya tenía inmunidad cruzada. ¿Y quiénes? Sobre todo los niños. Entonces, la evidencia hoy día nos dice con claridad que hubo un error de estrategia al cerrar el país y mandar a los niños a la casa y cerrar los colegios. La evidencia biológica, la evidencia clínica y la evidencia epidemiológica nos está mostrando este fenómeno. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender esto ahora, con la evidencia que se ha acumulado, ¿ya? Entender que el control de una epidemia debemos volver, ¿no es cierto?, al modelo que ha tenido éxito, que es el modelo basado en el enfoque de riesgo. Y estas vacunas, ¿no es cierto?, estas vacunas que ya vimos que son, que tienen un warning, un decaimiento rápido, que vimos también que son limitadas desde el punto de vista de su capacidad de neutralizar. Aquí en este resumen que yo tengo en esta diapositiva, no quiero agotarlos con nombres de antígeno. Aquí los puse: la spike, nucleocápside, membrana, envelope y RNA. El sistema inmunológico, una vez que es expuesto al virus completo, ¿ya?, tiene múltiples antígenos y múltiples epítopes para este antígeno, y se genera memoria celular T, que va a destruir las células infectadas para que no sigan expandiendo el virus, y la memoria celular B,
que va a producir anticuerpos que neutralizan, ¿no es cierto?, las distintas antígenos del virus, spike, nucleocapsid, membrana, envelope, ya, que es lo que les estaba mostrando ahí. En cambio, las vacunas, ya, de virus inactivado o las de mRNA van a ser limitadas en su función. Apenas un antígeno. Múltiples epítopes de este antígeno, sí, pero, ¿no es cierto?, limitadas en su acción. Entonces, este marco conceptual es clave de entender cuando hablamos de inmunidad natural mediada por linfocitos de memoria, que es la que adquiere la persona una vez que se infectó, o por vacunación con patógenos débiles, enteros, pero débiles, que producen una enfermedad o asintomática o síntomas leves. Omicron es una especie, ¿no es cierto?, de patógeno ya de SARS-CoV-2 débil. ¿Y qué está haciendo este patógeno? Haciendo lo mismo que harían las vacunas clásicas, como la de sarampión, la de parotiditis, la rubiola, etc. Y podemos nombrar muchas. Espero con esto haber complementado un poquito y no repetir mucha información. Me tomé más tiempo porque la verdad de las cosas es que había que explicar varios conceptos. Transición epidemiológica, creo y espero que haya quedado medianamente bien explicado. Si no me dicen y lo trato de explicar mejor. Waning o decaimiento de la inmunidad de las vacunas, lo he mostrado, ahí ustedes vieron cómo se decaen y cómo van siendo cada vez menos eficientes con las distintas variantes que van surgiendo. Inmunidad cruzada en niños, ya, los que ya tienen inmunidad, ¿por qué? Porque la mayoría ya ha tenido gripes de coronavirus, entonces ya eran una población muy poco susceptible. Y por lo tanto, como les decía, ya era una población poco susceptible, no tiene sentido vacunarlas, ni biológica, ni clínica, ni epidemiológicamente. Vacunar niños y adolescentes. Y también en adultos, lo que se ha visto es lo mismo, que hay inmunidad cruzada, pero es menos potente que la de los niños. Por favor, no vamos a confundir las dos cosas. Así que por lo tanto, vamos a ver más adultos con síntomas de gripe y quizás con fiebre, ¿no es cierto? Y con dolores musculares y con susto, obviamente, por dado que a todos les da susto este virus, como se ha manejado por lo menos mediáticamente, sin educar a la población. No ocultando, sino que dando información parcial. Así que este concepto de inmunidad cruzada, transición endémica, ¿no es cierto?, del virus, ¿ya? Y ojalá lo aprendamos, porque cuando llegue otro virus, tenemos que esperar exactamente que va a evolucionar de la misma manera, por selección natural. ¿Ah? Por selección natural. Es así como se comportan los virus respiratorios envueltos. Todos, todos hacen exactamente este proceso. Y el más exitoso es el que alcanza la endemia, es decir, el menos virulento, pero el más contagioso. Gracias. Sí, yo creo que está muy interesante y sobre todo el tema, una de las cosas que me quedó también el hecho de las cargas virales, que son similares entre personas vacunadas y no vacunadas, que es una de las cosas que muchas veces se conversa para tener diferencias entre uno y otro.